pronto no va a avanzar como mucho porque como tenemos esta semana de receso, entonces como para no llegar después, tener que repasar todas las reglas. Entonces, vamos con una introducción al transistor. Y pues empecemos por hablar de las válvulas. Estos fueron los predecesores, ¿no? Los tubos de vacío, las válvulas de vacío. Yo creo que algunos conocieron estas válvulas, ¿no? ¿Han visto por allí? Buen foto. Pero digo, porque físicamente han tocado uno, ¿sí? Bueno, Creo que están poniendo los televisores. Sí, no, a mí sí me tocó el televisorcito del medio, viejo. sí, no. O sea, había que esperar ahí, uno lo prendía y sientes esperar a que esto te calentara. Sí, como un minuto, hasta que iba apareciendo la imagen, como si fuera un zoom, y ya, llenaba la pantalla. Obviamente producía un calor del diablo, pero funcionaba. Y así fuimos a la luna, o sea que... Sí. Algunos incluso dicen que para audio, ya que estamos aquí en medio del festival, para audio, muchos ingenieros que se han dedicado pues, a la parte de sonido dicen que se logra señales de mayor fidelidad, ¿sí? Con menos distorsión, con las válvulas que con los transistores de Estados Unidos. Ahí equipos, bueno, no sé si todavía se mantenga la cosa, pero cuando me hablaron de eso, un ingeniero que es, de hecho la historia de él es como bien anecdótica, porque es ingeniero agrícola. Ingeniero agrícola, pero no se ganaba la vida como ingeniero agrícola, sino reparando instrumentos electrónicos, instrumentos de música. Es un duro a reparar órganos, organetas, baterías electrónicas, guitarras eléctricas, todo lo que fuera instrumentos musicales pero electrónicos. Ese tipo, hemos dicho, los desarma y los volvió a armar. Qué tremendo. Y entonces, pues resulta que usted es ingeniero, sí, pero no electrónico, ingeniero agrícola. Pero era de cacharreo, pero era eléctrico de cacharreo. A él fue el primero que le oí decir eso, que las válvulas daban un sonido más fiel, ¿no? Entonces, que en ese momento, estoy hablando por ahí unos 15 años atrás, los fabricantes, digamos, o la gente que todavía fabricaba amplificadores de audio con válvulas, principalmente estaban en Rusia. No han querido pasarse el transistor porque estos dan menor fidelidad. Aquí no sé en la actualidad qué tan cierto sea eso, ¿no? Pero habría que averiguarlo. Bueno, pero la razón de eso, y sí tienen, digamos, si hay una razón allí, si hay una verdad ahí metida, y es que en las válvulas, y por eso se llaman válvulas o tubos de vacío, en realidad aquí en la ampollita, por dentro de la ampolla hay vacío. Entonces la idea, ¿cuál era? La idea, por ejemplo, de un diodo de vacío era tener dos plaquitas, dos placas metálicas, donde una de ellas se calentaba. Una de ellas se calentaba, ¿sí? Y entonces al calentarse, obviamente como es metálica, ¿no? Los electrones libres del metal pues ganaban energía, y como no tenían aire que se resistiera al flujo de electrones, pues saltaban fácilmente de la placa. O sea, saltaban de la placa al vacío que la rodea. Y entonces, si hacíamos que acá existiera un campo eléctrico positivo con respecto a este, los electrones iban a cruzar el espacio entre las dos placas, ¿cierto? Y si cerrábamos el circuito, pues ahí teníamos corriente. ¿Sí? Pero entonces solamente se podía conducir en un sentido, no en el otro. Ahí teníamos el efecto de rectificación del diodo. Entonces, este era el diodo, digamos, el fundamento de un diodo de vacío. Después vino el tríodo. El tríodo fue el precursor
alrededor del transistor de estado sólido. En el tríodo tenían 3 plaquitas. Entonces, si yo pongo una placa aquí en la mitad, y aquí pongo un campo eléctrico fuerte, ¿cierto? Pero aquí también pongo un campo eléctrico más positivo que esta placa, pero no tan grande como el de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos electrones de aquí no alcanzan a llegar a esta placa, sino que se desvían por acá. ¿Sí? Si aumentaba la tensión positiva en esta placa en la mitad, pues iba a robarse más electrones, ¿cierto? Si la disminuía, pues no se iba a robar tantos y más electrones iban a pasar a la otra. O sea que yo con esta placa ahí metida en la mitad podía controlar cuánta corriente quería que pasara entre estas dos. ¿Sí? Esa era la idea del tríodo. Y ahí teníamos un efecto de amplificación también. Entonces con el tríodo de vacío fue que comenzó a construirse los amplificadores electrónicos. Que se utilizaron pues, sobre todo en los sistemas de comunicación, ¿no? Digamos que se puede decir que la Segunda Guerra Mundial fue como desafortunadamente, ¿no? Tiene que ser una guerra, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue el gran motor de todos los sistemas electrónicos, pues por tubos de vacío, ¿no? Para tanto en los sistemas de comunicación como en los sistemas de control, ¿cierto? Pues obviamente sistemas de control de armamento, ¿no? Y los sistemas de comunicaciones, pues, y el radar, que también nació en la Segunda Guerra Mundial con los ingleses. Entonces todo eso le dio un impulso enorme a la electrónica. Y también con las válvulas de vacío fue que se hizo el primer computador electrónico. Se llamaba así por las siglas en inglés, que ahora no me acuerdo qué dice las siglas. ENIAC. El computador era pequeño. Ese computador era pequeño. ¿Qué cosa? El computador, sí. El computador. Mi madre parecía pequeña. Imagínate. Con 17.468. Me dedicaba con un hangar, pues, para esa computadora. Pero resulta que una calculadora de esas de ustedes, de ahorita, es más potente que esa. Tiene más potencia de cálculo que este. Pero fue el primer computador, obviamente, para uso militar, ¿cierto? Pero ahí podían incluso descifrar códigos, interceptaban, pues, las agencias de espionaje durante la guerra. Pero a partir de allí, digamos que la estructura del flujo de los datos, ¿cierto? De ahí se recogieron muchas cosas para después hacer el computador que conocemos hoy en día. Listo, entonces hasta que en el 48, creo que en 1948, se dio esta invención, ¿no? Pero ya obviamente la comercialización pues tomó más tiempo, ¿no? Ya en la década del 50. Pero en 1948, estos tres señores, John Barton, Walter Brettain y William Shockley, inventaron el transistor de estado sólido. Aquí está la imagen del primer transistor de estado sólido. Yo creo que nos lo hubieran mostrado. Uno no creería que eso tuviera alguna vez aplicación práctica, ¿no? Estaba como improvisado allí, ¿no? Un montón de cosas, pero esa vaina amplificada. Entonces ahí podemos ver ya tres capas, ¿no? O sea, tres elementos. Aquí uno, este que es como cilíndrico, ¿verdad? Sí. Acá el otro. Como un cristal. Ajá, y aquí el otro cristal en el medio, un triangulito. ¿Sí? Eso es ni más ni menos emisor, colector y base. Las tres partes del transistor de estado sólido. Que después pues ya lo tenemos así, mucho más pulido, más bonito. Y los principales materiales semiconductores de la actualidad con los que se hacen los transistores son silicio, germanio. Bueno, germanio ya ha entrado en desuso. El silicio sobre todo y el arsenuro de galio. O compuestos similares al arsenuro de galio también. Generalmente los transistores
de silicio son los que encontramos así, ¿no? Discreticos. O sea, yo voy a Guinness, por ejemplo, y pido un transistor de referencia tal, esos son de silicio. Los transistores de galio generalmente son los que ya vienen integrados, por ejemplo, en los procesadores de los computadores, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces, a manera de comparación, esa es una calculadora de comercio, ¿no? Sí, Con impresora aquí salía la tirilla. Eso. 1971, 2250 transistores. Uf. Bueno, ya era un número respetable, ¿no? Sí, bastante. Y después en el 2010, 2300 millones de transistores. En ese pedacito. En el pedacito de cosita. Ah, no, perdón, 2.3 es la cosa. Sí, vengan. 2 pulgadas. 4 gigas. Ah, no, sí. No, de 2010 ya. 2300 millones. 2300 millones de transistores en ese procesador. Ya ahorita estamos en 4, más de 4. 4.000 millones, sí. Está 4G. 4G como el celular, 4 gigas. Bueno. Está 4 por día la 30, ¿no? Sí, no era mucho más hacer eso. Entonces, esta ha sido, muchachos, esta curvita que está aquí ha sido como la evolución en el número. Aquí están los años, desde 1970 hasta 2010 está esto. Bueno, un poquito más allá. Memorias, proyección. Y aquí están el número de transistores por tal y es como lo que se llama un pedacito de oblea, ¿no? Ustedes les voy a conseguir un video de eso. Ustedes han visto que en los laboratorios sacan como una especie de oblea, es un círculo así, ¿cierto? Y está partido en cuadritos, ¿cierto? Cada cuadrito de esos es el chip que después pues, se mete en el empaquetado con los pines. Entonces, aquí habla de transistores por cuadrito. Por división. Eso. Entonces, esta ha sido la evolución. Pero esta escala está en potencias de 10, ¿no? 10, 100, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón. Esto coincide con una ley, o más bien un pronóstico, ¿no? Una perspectiva que dio un ingeniero de apellido Moore. No sé si de pronto hayan escuchado eso. Entonces le salió un artículo, él escribió un artículo sobre allá en el 65, en la década de los 60, sobre lo que él pensaba que iba a ser la evolución, ¿cierto?, de los circuitos integrados basados en transistores, ¿no? Y entonces de allí nació la ley de Moore, que es digamos que es un pronóstico donde él decía que el número de transistores por área iba a aumentar exponencialmente, ¿verdad? Y él se basó en la progresión que seguían, digamos, los integrados que estaban fabricando en el momento, ¿no? Entonces él dijo, la proyección es más o menos así, con este modelo matemático. Pues resulta que el bendito le pegó, ¿no? Y se ha mantenido esa tendencia, casi ajustada a lo que al modelo, casi exacto, pues. Pero entonces aquí hay un problema, y es que resulta que para poder mantener esta tendencia se ha necesitado disminuir cada vez más el tamaño del transistorcito, ¿no? Entonces ya estamos en 32 nanómetros. O sea, 32. Hasta 28 nanómetros. Ya lo bajaron más, a 28. O sea que en 28 micro, nano, o sea, 28 milésimas de millonésima de milímetro. 28 por 10 a la Perdón, por 10 a menos 9. Una cosa brutal, ¿no? Pero entonces, va a llegar un momento en el que ya no nos podemos bajar a fracciones de nanómetros, ¿no? O sea, picómetros. Porque resulta que ya ahí los efectos cuánticos ya comienzan a mandar. Profe, ahí ya no afecta la corriente, o sea, se supone que deberían funcionar menos voltaje o algo así, la corriente. Sí, claro, por eso es que ahorita los procesadores de los computadores, por ejemplo,
ya funcionan a 1.5 voltios, 1.3 voltios, ¿no? Antes los Pentium, por ejemplo, bueno, este no, pero los Pentium, estos Pentium funcionaban a más, como a 3 voltios, un poco más. Y ahora funcionan escasamente con un poquitico más de 1 voltio. Como cada vez son más pequeños, necesitan menos voltaje. Y necesitan menos voltaje, claro. Entonces disipan menos potencia también, ¿no? Entonces no se requieren, pueden ir más rápido sin necesitar disipadores más grandes. ¿Sí? Pero entonces llega un momento, ya va a llegar, estamos muy cerca a llegar al límite de la miniaturización del transistor. Porque ya los efectos cuánticos son tan fuertes que no van a poder, o sea, que eso no va a funcionar como funciona ahora. ¿Listo? Entonces, por eso, un campo de investigación bastante fuerte en este momento de las empresas pues, fabricantes de semiconductores es cuál va a ser la nueva tecnología de transistores. Ya no la nueva tecnología por tamaño, sino nueva tecnología en cuanto a funcionamiento. O sea que ya en unos años no hablaremos solamente de transistores bipolares y transistores de efecto de campo, que lo vamos a ver, ¿cierto? Sino que hablaremos de otro tipo, que son los que van a mandar la parada. ¿Sí? Que por tener otra estructura se pueden, se pueden trabajar a los tamaños actuales, pero van a ser más rápidos, más eficientes, van a disipar menos potencia que los transistores actuales, al mismo tamaño. Eso es como lo que se está buscando, pues, ¿no? Porque ya están acercando mucho al límite de integración. Bien. Bueno, entonces después de ese preámbulo, aquí están las dos familias de transistores. Están los BJT. Esto viene de este término en inglés. Transistor de unión bipolar. ¿Listo? Y están los FET. Estos son transistores de efecto de campo. ¿Sí? Tenemos transistores bipolares o transistores de unión bipolar y transistores de efecto de campo. ¿Listo? Entonces generalmente los vamos a escuchar hablar de ellos por las siglas, ¿no? BJT o FET. La familia del BJT es más reducida, solamente tiene dos tipos, NPN y PNP. Ahorita olvidamos en qué consiste la diferencia. Mientras que la familia del FET sí es más numerosa, ¿no? Bastante más numerosa. ¿Aquí hay alguno que sea paisa? ¿Cómo? ¿Alguien que sea paisa? No. ¿O todos son de acá de Cali o de las cercanías? ¿Sí? Todos. ¿Sí? Bueno. Sí, para no ir a herir susceptibilidades. No, que yo tengo mucha familia paisa, ¿no? Entonces, pues, por eso lo digo tranquilamente, porque ahí medio caigo yo, ¿no? Y luego, como las familias paisas tienen fama de tener familias grandes, ¿cierto? De ser grandes, un poco de hijos. Entonces podemos decir que el PET es la familia paisa de los transistores. Que tienen... No, yo no iba a decir nada más. Pero hay unas excepciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy hijo único. Mi papá es paisa, mi abuela es paisa, tengo un poco de familia paisa, pero como que era la excepción. Pero en la familia de mi mamá son como 7 hermanos, por allá otros familiares lejanos fueron como 11. Yo no sé cómo hacían, pero mejor dicho. Entonces, esta es la familia paisa de los transistores. Incluso aquí faltan unos. Estos son los más importantes, ¿no? Pero está viendo que es el DFET. Hay otro
Aquí es una inmensidad. Pero vamos a ver solamente estos dos. El JFET y el MOSFET. De los JFET hay estos dos tipos, de canal P y canal N. Y veremos cuáles son las diferencias. Y de los MOSFET hay dos tipos de enriquecimiento y de deflexión, y de cada uno de ellos podemos tener canal P, canal N, canal P, canal N. Entonces, ese tiene una variedad grandecita. Bien. En este momento, bueno, y desde hace varias décadas atrás, por ahí 3 décadas atrás, los transistores más comunes en cuanto a circuitos integrados son estos, ¿sí? Por encima de estos. Estos también se utilizan, sí, sobre todo en aplicaciones de potencia, de acá, ¿sí? Pero por ejemplo en todo lo que es la parte de electrónica digital, circuitos integrados digitales, grandes con esto. ¿Listo? Amplificadores operacionales, algunos trabajan basados, bueno, todos tienen bipolares, pero algunos incluyen también estos de acá abajo. Entonces tienen algunas características ventajosas con respecto a estos. Ya cuando vean amplificadores lo verán, amplificadores operacionales, verán esa diferencia. Bueno, entonces vamos a empezar con estos, con los bipolares. Y luego entonces pasamos a los FET. En un transistor bipolar, ya no tenemos 2 capas como el diodo, ¿cierto? Sino que tenemos 3 capas. Entonces por eso uno lo encuentra como el sándwich semiconductor, ¿no? Que tenemos 2 capas del mismo tipo de cristal extrínseco, en este caso serían 2 capas N, ¿cierto? O sea, dopadas con donadores de electrones, y una capa que de hecho es delgada, o sea, la capa más pequeña y la más delgadita de las 3, por eso se digo así, que es del otro tipo de material extrínseco, el tipo P. Este entonces forma el transistor bipolar NPN. Ven allí, de las 2 capas N y una P. Y el otro tipo, el PNP, pues es todo lo contrario, ¿no? Tiene 2 capas tipo P y la capa de la mitad es tipo N. Bueno, tenemos también las 3 terminales, colector, base, emisor. Colector, base, emisor, pero fíjense que en el símbolo la diferencia está en el sentido de la flecha, ¿no? En el NPN la flechita sale por el emisor, ¿cierto? Y en el PNP la flechita entra por el emisor. Eso es lo que nos está indicando, ni más ni menos, es el sentido de la corriente por el transistor. Es decir, aquí la corriente de salida entra por el colector y sale por el emisor. Mientras que acá entra por el emisor y sale por el colector. Es al revés. ¿Listo? Entonces, la indicación de la corriente nos la da la flechita. Y la corriente de base, esa funciona de este modo. En estos transistores NPN, la corriente de base entra al transistor, mientras que en los PNP sale del transistor. ¿Sí? Estamos hablando de corriente convencional, ¿no? La corriente pues, de cargas positivas, ¿verdad? Bien. El funcionamiento del transistor lo podríamos comparar, pues más o menos, con lo que sucede cuando tenemos un grifo, ¿no? Una llave de agua. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la entrada de la tubería, pues, ¿cierto? Donde fluye el agua. Aquí sería la salida del grifo. Bueno, al revés, también sería aquí. Entonces, hagamos así: por aquí está la entrada del agua, por aquí está la salida del grifo, y este sería la llave, ¿no?
Entonces, así como abriendo más o abriendo menos la llave, controlamos el flujo de agua, ¿cierto? Aquí también, con la cantidad de corriente que inyectemos por la base, controlamos el flujo de corriente entre colector y emisor. Si yo le meto poquita corriente aquí en la base, la corriente por acá va a ser pequeña. Pero si yo le inyecto más corriente por la base, la corriente que se me va a establecer entre colector y emisor va a ser más grande. ¿Sí? ¿Y dónde está la amplificación? ¿Dónde está la amplificación? Porque siempre hemos escuchado que el transistor, ¿cierto? Su principal ventaja o utilidad es la de amplificar señales. Pues resulta que la corriente del colector, o sea, la corriente que viene por aquí, ¿listo? Esta es beta veces la corriente de base. O sea, este que viene por aquí. Es decir, si ustedes le meten una corriente pequeñita aquí por la base, la corriente que se establece entre colector y emisor es beta veces esto. Y beta es un número bastante más grande que 1. ¿Listo? En un transistorcito normal podemos tener un beta de 200, por ejemplo. ¿Qué número que indica? Ese beta que indica. Ese beta es un factor multiplicativo. Es decir, hagámoslo con valores numéricos. ¿Sí? Digamos que este beta es 200. Eso es característico del transistor, ¿no? Uno consigue un transistor y ese tiene un beta determinado. determinado. Un data chip. Esa técnica dice el beta. Eso, exacto. Ajá, el fabricante le tiene que decir a uno cuál es. Entonces digamos que es 200. Y ustedes meten por la base, por aquí por la base, inyectan una corriente de 100 microamperes. O sea que serían 2 micro, no 0.1. ¿Cuál será o de cuánto será la corriente que se establece aquí entre colector y emisor? 0.1 micro son 20 miliamperes. 20.000 por 10 a la menos 6. Eso, ¿cierto? 20.000 microamperes, o sea, 20 miliamperes. ¿Hay un efecto de amplificación? ¿Sí lo ven? Sí. 200, porque yo Claro, le estamos metiendo una corriente de 100 microamperes y él nos está entregando una corriente de 20 miliamperes. 200 veces más grande. y ustedes devuelven y conectan y el amplificador de cascada. Dice que Sí, claro, cuando tú conectas entonces amplificadores en cascada, ¿qué es lo Ya que, que claro, multiplicando. le vas aumentando esa amplificación. Obviamente, pues que no es directamente este beta, ¿no? Vamos a ver que es otro número que está relacionado con esto. Pero entonces si vas multiplicando la ganancia de esta etapa con la ganancia de esta otra, con la ganancia de la de acá, entonces te puede quedar una ganancia grandísima, de miles. esos parlantes grandotes que amplifican alto volumen. Ah, sí, sí, sí. Utilizan esa Sí, claro. Claro. Lo que ocurre es que ya en los amplificadores de audio, los de salida, ¿cierto? Digamos que hay como dos etapas principales. Un preamplificador. El preamplificador lo que hace es amplificar la señal de voltaje, pero la corriente todavía es más bien pequeña, o sea, todavía es en miliamperes, ¿cierto? Y después está la etapa de salida, que ya es un amplificador de potencia. Eso en realidad lo que hace es amplificar corriente. Entonces coge la señal de voltaje que ya viene grande y le inyectas más corriente, entonces ya es corriente de amperes. Si esa vaina ataca el parlante, pues sí, mejor lo pone a vibrar como un diablo, a tronar. Hay que ver los vídeos. como los que están aquí. Pero sí, fundamentalmente es la misma amplificación. Lo que pasa es que en un caso, o sea, en la primera etapa que es preamplificación, es amplificación de voltaje, y luego ya a ese se le agrega amplificación de corriente. Y ahí ya tenemos entonces amplificación de potencia. Pero para ese nos sirve el mismo transistor. Y el fundamento de todas esas amplificaciones, no importa el tipo de amplificación, es ese beta que está allí. Esa es la razón por la cual el transistor amplifica. ¿Hasta allí una pregunta o está claro? Estamos.
¿Sí? ¿Está Sí, claro? sí. Funcionamiento, digamos, como la energía atómica. O sea, como hicimos con el dióxido de carbono. Químicamente, ¿cómo Es ustedes cómo funciona el cristal. Ah, ya. acá para Valencia? Bueno, aquí en las diapositivas no tengo los niveles, la parte de niveles de energía. Bueno, esa la podemos ver entonces en la siguiente clase. Pues porque es un poco más complejo. No quería que nos fuera mucho tiempo allí en eso. Pues ya lo hicimos con el diodo. ¿Verdad? Aquí lo podemos ver como dos diodos, ¿no? ¿Cierto? Aquí tenemos un diodo que va así. Y el otro diodo que va en sentido contrario. ¿Verdad? Este de aquí y este es aquí. Y aquí, bueno, aquí viene la base. Entonces fíjense que aquí ocurre algo curioso. Y es que uno de las dos uniones, o sea, uno de los dos diodos, ¿sí qué? Va a quedar polarizado en directa. O sea, cuando yo establezca un potencial entre este y este, por ejemplo acá más y acá menos. ¿Sí? Este diodito de acá va a quedar polarizado en directa. Pero el diodo de acá queda polarizado. No, si ponemos más acá. Si ponemos más. La función del diodo, ¿no? No, lo del conector o qué. Ay, sí. Es eso. Sí, claro, tenés toda la razón. El átomo El átomo es el positivo y el campo es el negativo. Ajá, listo. Y entonces, uno lo que hace en el transistor generalmente es eso. Le pone un potencial grande, positivo en el colector, más positivo en el colector que en el emisor, ¿cierto? Pero grande, y un potencial también más positivo en la base, pero no tan grande como este. Es decir, acá le ponemos, por ejemplo, 10 volts con respecto al emisor, y acá le ponemos 5 volts con respecto al emisor, por decir algo. El emisor siempre es el que saca, esa parte del emisor es la que saca. Sí, es la que está menos. La salida. Ajá. No, nunca mete con el conector. No, sí se puede, sí. O sea, hay distintos tipos de configuraciones, pero la básica es dejar el emisor como salida. Exacto. Entonces, en ese caso, este diodito de acá, el que se forma entre la base y el emisor, queda polarizado en directo. Y este diodo de acá, el que queda entre la base y el colector, queda polarizado en inversa. ¿Cierto? O sea que el efecto que uno miraría allí es que esta zona de agotamiento de acá, ¿qué pasa? ¿Se reduce o se expande? Se expande. Esta que queda polarizada en directa. Se reduce. Se reduce, eso. Y la que queda polarizada en inversa se expande. Entonces, en principio, si por aquí yo no le meto portadores, pues no va a haber ninguna corriente entre colector y emisor, ¿cierto? Porque como este quedó polarizado en inversa y la zona de agotamiento se expandió, pues, ¿cómo hacemos para superar esa barrera, no? Pero, cuando yo le inyecto portadores de carga por aquí, portadores positivos, ¿cierto? En cierta forma estoy ayudando a que esos poquitos portadores que quedan, poquitos portadores de carga que quedan aquí en esta zona de agotamiento que es más ancha, comiencen a chocar con estos, ¿no? Hasta que puedan alcanzar, los de aquí puedan alcanzar esta zona de carga. Un puente. Como si fuera un puente, eso. Exacto. Entonces los portadores que yo inyecto por la base actúan como de puente o entran pues a auxiliar a los portadores que están acá que no pueden pasar esta barrera si yo no le inyecto portadores extras por aquí, por la base. ¿Ya? Entonces cuando yo le inyecto portadores por acá, estos que están acá, digamos bloqueados, pueden por fin pasar esa zona de agotamiento y llegar aquí, que ya está polarizada en directa. Aquí sí ya pueden fluir fácilmente. ¿Sí?
Ese es el principio conceptual, pues, ¿no? El principio conceptual de funcionamiento del transistor. Entonces observen una cosa interesante también, muchachos. Si a mí, bueno, dijimos que entre más portadores yo meta, obviamente va a quedar más fácil que pasen portadores de carga de aquí a acá, ¿cierto? O sea, va a dar una corriente mayor. Si yo debo inyectar portadores, sencillamente, pues ya estos no tienen cómo superar esta zona de agotamiento que está más grande y pasar acá, o sea que la corriente se esfuma, ¿cierto? O sea que este terminal de base lo podríamos mirar como el control de un interruptor, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen los DIMA? Menos difícil, ¿no? Esos los controladorcitos que hacen que la luz comience a atenuarse, ¿cierto? Le damos más brillo. Los bombillos ahorradores ya no sirven. Exacto. Pero entonces este transistor actuaría como si fuera un dimmer, ¿no? De la corriente. Yo lo controlo mediante la base. Pero en algunas aplicaciones yo simplemente quiero que el transistor funcione como un interruptor. Es decir, que deje conducir o que no deje conducir. Entonces para eso yo simplemente, si no quiero que conduzca, pues no le inyecto nada por aquí, por la base. Si quiero que conduzca, le inyecto corriente suficiente por la base y conducirá. ¿Sí? Cuando el transistor actúa de esa manera, decimos que el transistor está actuando como un conmutador. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, o sea, cuando solamente nos interesa o que conduzca o que no conduzca. O sea, que sea como un interruptor, pues un switch, ¿cierto? Entonces, cuando actúa así, decimos que el transistor está en conmutación. ¿Sí? Y cuando si lo que queremos es controlar la magnitud de esta corriente a partir de la magnitud de la corriente de base, ¿sí? Entonces está actuando como amplificador. ¿Listo? Esas son las dos formas en las que un transistor lo vamos a encontrar trabajando, o como conmutador o como amplificador. Una de esas dos. ¿Sí? Ejemplos de conmutación. De pronto, no sé si alguna vez ha manejado un relevito de esos electromecánicos. ¿Lo han manejado? Pero sí los conocen. Sí. Son unas cajitas. Sí, hay unas Azules. negritas, otras azules, verdes. Eso, para prender luz o apagar luz. Eso, exacto. Ah, sí, sí, sí. El relevito es un electroimán por dentro, ¿cierto? Que lo que hace es que cuando se activa el electroimán, pues atrae por allá un contacto y entonces pasa de un circuito al otro. Entonces abre un circuito y cierra el otro. Cuando le quitamos la corriente al electroimán, pues el contactor vuelve a su posición de inicio y entonces el circuito que estaba cerrado lo abre y el que estaba abierto lo cierra. Eso es lo que es un relevo. Pero ¿cómo activamos y desactivamos el relevo? Con un transistor. Entonces el relevo lo pegamos acá y el transistor va a manejar la corriente por el electroimán. Entonces cuando le inyectemos corriente por la base, inmediatamente se establece una corriente aquí y esa corriente se establece por el electroimán y se produce la conmutación del relevo. Si le quitamos la corriente de base, entonces esto se bloquea, no conduce, el electroimán se desenergiza y el contactor vuelve a su posición original y se desactiva el relevo. Ese es un ejemplo del transistor como interruptor. Y el ejemplo del transistor como el amplificador, pues lo que hablamos ahorita, el amplificador de audio, ¿no? Eso, exacto. ¿Vamos bien o...? ¿Sí? O sea, hasta ahí vamos bien. Listo. Lo mismo para el otro, ¿no? Sí, es igual para este. Metálica Lo único que ya cambia acá, allá adentro. muchachos, son los sentidos de las corrientes, es lo único, pero los PNP y también los transistores FET los podemos usar
cualquiera de los dos. Conmutador. Los como conmutador. Amplificador. En el órgano le inyecta cargas por la base. En este. Sí. Sí, en este sí, pero lo que pasa es que la corriente ya no entra al transistor, sino que sale. Y la corriente ya no se establece entre el colector emisor, sino del emisor a colector. Hasta entra por el emisor. Entra por el emisor. Ah, Sí, eso, míralo. Sí, esa es la única diferencia entre los dos, pero funcionan idénticos. Ahora, interesante es cuando funcionan los dos. Más adelante les muestro, o sea, hay unos circuitos donde se requiere usar un NPN y al ladito un PNP. Es una configuración bien interesante, muy útil, que se llama push-pull. Ya lo muestro más adelantico. Primero vamos a ver unos conceptos, Bueno, ¿cierto? Sí, para poder que la puedan, digamos, como ver bien. Pero ya la muestro porque es bien interesante. Claro que después por allá cuando vean la parte de potencia, de electrónica ya de potencia, lo más seguro es que retomen esa configuración. Esa es muy usada en potencia. Ah, bueno, eso no les había dicho. Como en el ejemplo que hicimos ahorita acá sobre este transistor, ¿cierto? Esta unión base-emisor quedaba polarizada en directa, ¿se acuerdan? Y como esto al fin y al cabo es una unión PN, o sea un diodo, ¿cuánto creen que va a caer allí? 0.7. Claro, es un transistor de silicio. 0.7 volts. ¿Ya? En la de acá, si no. Porque esta queda polarizada inversamente. inverso. Ok. Pero vamos a ver una situación en la que puede quedar polarizada también en directo. Pero vamos despacio, sí. Vamos con calmita. En la operación normal, digamos, en el estándar es que esta quede polarizada directamente y esta queda polarizada en inverso. Entonces el voltaje ya dependerá de los voltajes aquí, acá y acá. Pero lo que podemos estar seguros es que base emisor va a quedar polarizado en directa, o sea que vamos a tener 0.7 volts ahí, aproximadamente. Y acá, como el diodo que se forma, ahí sí tiene este sentido, el que había dibujado antes, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando este conduzca, se polariza en directa así, ¿cierto? Entonces los 0.7 volts ya no van a ser con este sentido, sino que van a tener este sentido. ¿Listo? O sea, no vamos a tener 0.7 volts de la base del emisor, sino del emisor hacia la base. Por eso los PNP, todo se cambia. Todo. Pues, menos la operación, ¿no? Como tal, o sea, tenemos amplificación y toda la cosa. Sí, lo sirve como conmutador, como amplificador, pero de resto, todo se queda cambiado, queda invertido. Sentidos de las corrientes, los sentidos de los voltajes, ya lo vamos a ver, como en este caso. Los sentidos de las uniones, cuál queda polarización directa, cuál queda polarización inversa. Entonces, cuando nos enfrentemos a circuitos con transistores y tengamos el simbolito, ¿cierto? Aquí, si este transistor está conduciendo, podemos estar seguros de que entre base y emisor vamos a tener 0.7 volts aproximadamente. Y si es un PNP, entonces vamos a tener 0.7 volts, pero entre emisor y base. ¿Sí? O, que es lo mismo, menos 0.7, sí. eso es lo que va a cambiar entre los dos. Pero estos muchachos es lo que, le ahorra a uno tiempo. Tanto en el análisis como en el diseño de circuitos de transistores. No parece, pero si no pudiéramos hacer esa aproximación, sería, sí, mucho más engorroso. Cualquier cosita, cualquier circuitico ahí de transistores sencillito,
llevaría tiempo. Entonces, vamos a ver que cuando analicemos estos circuitos, lo primero que vamos a intentar hacer es establecer una malla, ¿sí? O también un análisis por nodos, pero que involucre este voltaje de base emisor. O sea, que nos involucre esos puntos 7 que están fijos. Vamos a aproximar pues a un voltaje fijo. ¿Listo? Ese va a ser el truquito. En este caso para el análisis. Bueno, en cuanto a los nombres de las tres capas. Fíjense que a pesar de que hemos hablado de que la corriente en un NPN como este, ¿cierto? La corriente entra por la base, entra por la base y hay otra que entra por el colector y sale por el emisor, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí el emisor dice que su función es emitir o inyectar electrones libres a la base. Porque es como estamos hablando aquí estamos hablando de corrientes convencionales, o sea, corrientes Positivo. de carga positiva, ¿no? Entonces, si yo digo que hay una corriente positiva que viene en este sentido, o sea, que sale por el emisor, lo que estoy diciendo es que los electrones entran por el electrón. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? ¿Y saldrán por el colector? Si yo estoy hablando de que la corriente convencional, que es positiva, o sea, de carga positiva, sale por el emisor, lo que estoy diciendo es que la carga negativa está entrando por el emisor. ¿Listo? O sea, los electrones entran por así. Entonces, por eso a esta capita se le llamó emisor, porque esta es la que le emite electrones a este lado. Cuando establecemos una corriente convencional que entra por la base, en realidad los electrones de aquí están saliendo de la base. ¿Sí? Y entonces también los electrones saldrán por el colector. El colector se llama así porque es el que recoge electrones que vienen de la base y que vienen del emisor. Entonces, es como el tanquecito, ¿no? Por eso se llama colector. Y la base, como les decía, físicamente es la más pequeña, es bien delgadita. Y no está tan dopada como las otras dos. Bueno, esto ya... Voy a adelantar un poquito porque y ahora nos devolvemos a esta parte, porque es que no quiero que nos enredemos ahí. Bueno. ¿Se acuerdan de la característica del diodo, cierto? Exponencial por aquí y por este lado horizontal hasta que llegamos a la región de avalancha. Esta es la característica de un transistor. Tratémosla de entender un poquito. Tenemos un transistor para cualquier tipo. Ese sería para el NPN. Sí, ese sería para el NPN. Pues para el PNP es muy similar, lo que pasa es que cambian los sentidos, ¿no? Aquí los voltajes no serán positivos sino negativos. Eso sería lo que cambiaría. Pero las curvas son similares. Tengo base, colector. Entonces, fíjense muchachos que la característica del transistor se compone de corriente de colector, aquí en el eje vertical, ¿cierto? Y voltaje colector emisor acá en el eje horizontal. Es decir, corriente de colector es esta, ¿cierto? Y voltaje colector emisor es este. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aparecen todas estas líneas? En realidad el transistor va a operar sobre una de esas curvas, ¿no? ¿Por qué vienen tantas? Porque es que fíjense que aparecen diferentes valores, ¿no? Estos son valores de quién? De la corriente de base. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este gráfico? Me dice, bueno, supongan que usted tiene un voltaje de 20 volts entre colector y emisor, ¿cierto? Y le inyecta a la base del transistor 10 microamperes. O sea que estaríamos en este punto, ¿cierto? Pues me digo por la curva, y eso lo que me indica es que la corriente por el colector va a ser de 1 miliampere. Pero ahí está el miliampere, ¿será que está El eje, sí. No, es que estos valores son diferentes. Estos valores son los de la corriente de base. Entonces, Sí. según ese tiene un beta de 100. Sí, 10%. exactamente. Sí. Sí, este sacado de un ejemplo de transistor con beta igual a 100. Entonces, estos valores son de corriente de base y estos son de la corriente de colector. Entonces, si dejamos el voltaje entre colector y emisor en 20 volts y ahora le inyectamos a la base 40 microamperes, entonces tenemos 4 miliamperes en la corriente de colector. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esta gráfica. Ahora, según estas curvas, pareciera que el transistor es insensible a los cambios de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Lo puedo subir y eso casi no va a cambiar. En la práctica cambia un poquito. Sí va a cambiar un poquito, porque estas curvas ahí parecen muy horizontales, pero en realidad tienen cierto pendiente, ¿no? Van subiendo. ¿Listo? Sino que no es una pendiente así extrema, ¿no? No es muy grande. No es muy grande, pero sí la tiene. Bueno. Ahí aparecen unas regiones, pero antes de ir a esas regiones, prefiero que miremos un circuito real. Porque es que a veces uno como que comprende mejor así. Eso. Este es un circuito real. Usted lo monta en el laboratorio y eso funciona. Funciona con seguridad, sí. Fíjense cómo estamos polarizando el transistor. Este es un NPN, ¿no? Ahí la flechita no quedó como muy bonita, pero así. ¿Listo? Entonces un NPN. Beta igual a 100. La tabla de multiplicación es decir, corriente de base así, corriente de colector. Y esta es corriente de emisor. Corriente de emisor. Entonces fíjense cómo estamos polarizando. Necesitamos un voltaje. En este caso el emisor lo llevamos a tierra, ¿no? Pero necesitamos que el voltaje que llegue aquí al colector sea mayor que este. ¿Listo? Mayor que el que está en el emisor. Pues como el emisor está a tierra, ahí tenemos 0, o sea que cualquier voltaje mayor que 0, pues nos serviría en este caso, ¿no? Aquí se le está alimentando conducción a través de una resistencia. A esta resistencia le vamos a llamar resistencia del colector, porque es la que va conectada al colector del transistor. Y por el otro lado, le estamos metiendo otro voltaje también mayor que 0, ¿no? También mayor que 0, pero ese sí para que polarice la base a través de esta resistencia. ¿Cierto? Porque como acuérdense que aquí tenemos un diodito, necesitamos polarizarlo de tal forma que pueda quedar con 7 volts, ¿no? Si le metemos aquí solamente 0.4, pues eso no va a funcionar con el transistor porque no alcanza los 0.7 para esta unión, ¿no? Profe, ese 12 voltios negativo, ¿dónde iría conectado? Ah, ya. Listo. Esta notación es equivalente a tener esto así.
¿También va conectado a tierra? Va conectado a tierra, sí. Lo que pasa es que en muchos esquemas, sobre todo en electrónica, en muchos esquemas se emite el símbolo de la fuente, ¿no? Entonces ustedes ven que solamente son flechitas hacia arriba, ¿no? Y entonces van indicando aquí un voltaje. Pero en realidad lo que está indicando es esto, que ahí son fuentes que están conectadas a tierra por un lado y por el otro lado llegan aquí, a este punto, donde está la flecha. ¿Listo? ¿Eso ya está claro? Sí. Sí. Si aquí dice menos, o sea, por ejemplo, si fuera menos 12, pues quiere decir que esto es al revés, ¿no? El más está Conectado a tierra. conectado a tierra. Eso. Listo. En general, muchachos, por ahora les quería mostrar este circuito. En general, esta es la forma de realizar un transistor NPN. ¿Sí? Necesitamos entonces un voltaje por colector mayor que lo que tenemos en el emisor, ¿cierto? Y por la base también un voltaje mayor que lo que tenemos en el emisor para poder que esta unión aquí entre base y emisor quede polarizada en directo. ¿No hay problema si B1 es mayor a 12 en ese caso? No, no hay problema. No hay problema. Podría darse el caso. Hasta 40 parecían acá. Podría darse. ¿Hasta dónde? Ah, para que concrete con el de allá. No, tampoco. Claro que sí. Es decir, ahí lo importante es que si aquí este voltaje va a ser grande, esta resistencia también sea grande. O sea, lo importante aquí es limitar la corriente por la base. Porque si, por ejemplo, le ponemos un voltaje directo a la base, podemos dañar el transistor. ¿Sí? Hay un voltaje, eso también viene en las hojas de datos, hay un voltaje máximo que se le puede aplicar a la base directamente, es decir, sin ponerle resistencia en la mitad, ¿no? Si mal no recuerdan, alguna referencia es de 5 volts. Entonces, si uno ya le pone 6, se fue. Hasta ahí llegó el transistor. Pero. Porque eso es demasiada tensión. Como esto es un diodito, ¿cierto? Lo que está internamente es un diodito. Entonces, ¿te acordás que en el diodo también, si le ponemos directamente el cargo de hidrato a un voltaje muy grande, también se puede ir, ¿no? Y pasa lo mismo. Entonces, por eso, muchachos, es que ustedes, por lo general, van a ver este voltaje para polarizar la base con una resistencia, para limitar esa corriente. Hay otros estilos, ¿no? Los vamos a ir viendo poquito a poco. Otros estilos, pero siempre vamos a ver que hay un voltaje y primero pasa por una resistencia o por varias resistencias antes de llegar a la base. Ahí se limita la corriente. ¿Sí? Vamos a ver unos casos en los que este voltaje es el mismo de acá, porque es que es más práctico, ¿no? O sea, no tener un voltaje para el colector y otro voltaje para la base, que sean distintos, no, sino que pues yo tengo una sola fuente para alimentar todo el circuito, entonces cojo de aquí para polarizar el colector y de ahí mismo cojo para polarizar la base. ¿Sí? Como quien dice, elimino esta y lo que hago es pegarme aquí. ¿Sí? Y ese es el circuito más básico de polarización del transistor. El revés sería más grande, ¿cierto? Que la otra. Ah, sí, claro. Sí, pues entre más voltaje le llegue a la base, claro, la resistencia tendría que ser un poco más grande, ¿no? Pues si queremos limitar la corriente de base a un determinado valor. Bueno. Profe, RB, ¿cuánto puede ser? RB, ¿cuánto puede ser? Depende de lo que se necesite. Profe, es que yo hice la simulación aquí. Ajá. Y hasta aquí. Entonces, está chévere ese simulador. Se le puse los 12 voltios. Pero RB tiene un K. Ah, ya. Y muestra pasa la corriente en el... Pero lo que pasa es que, por ejemplo, aquí
aquí tienes un K, un kiloohms aquí, Ajá. ¿cierto? Sí, el dueño, el que le toca. Pero tenés un K en esta resistencia Sí. y tenés un volt aquí. ¿Cuánto habría que poner? Entonces ahí, como el voltaje es pequeño, nos podemos dar el lujo de poner una resistencia no tan grande, ¿no? Un kiloohms, pues, no es gran cosa. Pues ya es Sí, ¿no? moderado, ¿no? Un valor moderado. Pero si tuviéramos aquí, por ejemplo, 10, ahí sí tendremos que subirle un poco más, ¿no? Pero usted dice que la resistencia Ah, no es voltaje entonces. Sí. No, es menos la yo resistencia. entiendo Una cómo decisión. serie un circuito en paralelo donde se vaya la corriente por otro lado. ¿Cómo limita la corriente una resistencia? Ya. Fíjate que aquí se forma una mallita, ¿cierto? Aquí se forma una malla. Suele la Entonces, fuente, a ver. si hacemos de 1, Ah, sí, está pasando más poquito, pero está sería menos de pasando. 1, ¿cierto? O sea que hay que aumentarle la fuente Por de esta la corriente de base, resistencia. que circula por allí, por la resistencia de RB, A 3. más 5, más 0.7 igual a Ahora sí ya o sea que se sería disminuyó la corriente. Y pero- B, y aumentó corriente de la- base sería igual a B1 menos 0.7 sobre RB. Estás, pero decimos La corriente. ¿Cierto? Entonces fíjate que ahí sí, ahí sí se ve que la resistencia de base te limita la corriente de base. Si la aumentas, te rebaja la corriente de base. Pero si, por ejemplo, aumentas B1, pues la corriente de base también va a aumentar, ¿cierto? Si no le haces nada a la resistencia de base. Pero a veces queremos que eso suceda, muchachos. O sea, en realidad en la amplificación lo que va a suceder es que este voltaje va a subir y va a bajar. Por ejemplo, si vos una onda sinusoidal, va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar. Entonces, la corriente de base también va a subir y a bajar. Subir y a bajar. ¿Ah? La corriente amplificada va a subir y bajar. Exacto, entonces la corriente de colector, que es beta veces más grande que la corriente de base, también va a hacer esto, pero más grande. Eso, más grande. Y esa corriente fluctuante con esta resistencia, pues nos va a dar también una caída de voltaje aquí, que va a estar haciendo esto, subir y bajar, pero ya más grande que el voltaje que venía por acá. Entonces, eso le agregamos algunas cosas, se lo agregamos después, y entonces ahí recuperamos ya esta señal amplificada. ¿Sí? Esa es la forma de amplificar voltaje. Pues, así grosso modo, ¿no? Entonces lo vamos a ver muchísimo más detallado más adelante. Bueno. No, pues prácticamente ya analizamos el circuito. O sea, ¿cómo analizaría uno ese circuito? Ya que estamos allí. Primero haríamos la malla de entrada. Aquí establecemos dos mallas. Una malla de entrada y una malla de salida. ¿Sí? De la malla de entrada, en este caso, sería esta, ¿cierto? O sea, la que contiene la corriente de base y contiene este diodito aquí, base emisor, ¿cierto? Y la malla de salida sería esta. Pues, acordándonos que esto es así, ¿no? Que esto es una fuente que va a tierra, o sea, que tenemos esto así, esa mallita. ¿Listo? Entonces, la corriente, la malla de entrada fue la que hicimos ahorita, ¿no? V1 más B por el B más 0.7 igual a 0. Esa es entrada. ¿Y la malla de salida cuál sería? Sería menos Podemos ir así, ajá, menos 12 Hacer más C y C, eso, por R. por R. O le podemos poner de una vez el resistencia colector. ¿Y ahora qué sigue? Ahí sería ese Este es voltaje colector, emisor, igual a 0. Y este sería salida.
No hay problema en tenerlo en sentido, como era el sentido de la manecilla, no hay problema en todo. No hay problema. Por lo que dice va así, pues, como para... Sí. Bueno, ya sé por qué me lo decís. Lo podríamos hacer así y pues tendrá que dar lo mismo, ¿no? Tiene que dar lo mismo. Con signo diferente, ¿no? O sea, cambiarían los signos, pero como eso está igualado a cero, pues da la misma cosa. Sí. Pero aquí la ventaja, esa es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo, muchachos. Como aquí ya no tenemos circuitos eléctricos con solamente elementos lineales, ¿cierto? Resistencias, impedancias y capacitancias, sino que ya tenemos dispositivos electrónicos que son no lineales, aunque aquí los estamos trabajando como si fueran lineales. Entonces no necesariamente tenemos que analizar las mallas de la misma forma como analizamos en circuitos eléctricos, ¿cierto? O sea que si ponemos esta mallita aquí, entonces la otra también tiene que ser en el mismo sentido y estas dos corrientes se restan, porque es que aquí ya estamos definiendo unas cosas que son constantes, ¿no? Eso, estamos definiendo aquí el punto 7, esta corriente se llama corriente colector, esta es corriente de emisor, esta es corriente de base, ¿cierto? Y hay una relación entre las corrientes, esta es beta veces esta, ¿ya? Entonces en ese caso es diferente a lo que hacemos O sea, podemos usar las mallas, pero se teniendo en cuenta de que ya no sería restando las corrientes, sino que sumándolas, algo así. Sino que ya digamos esta no sería una corriente incógnita, sino que ya sabemos que es una idea. Sí, respetando el sentido de la corriente. Exacto. Por eso Ya esta no es una corriente incógnita, sino que sí sé. Esta tampoco es incógnita, sino que es corriente de emisor. Ya. ¿Cierto? Pero aquí sí tienes algo de razón en lo que dices. Resulta, muchachos, que esta corriente de base entra al transistor, la corriente colector también entra, ¿cierto? El transistor se vuelve como un gran nodo. Un nodo T. Sí, un supernodo allí electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente de emisor, esta corriente de emisor acá, ¿a qué sería igual? Ajá. Ahí ve. Corriente de emisor es igual a corriente de base más a corriente de colector. Con estas dos relaciones, muchachos, de corrientes, estamos salvados. Es igual a I ve por el 100. Es decir, corriente P. Estaba haciendo aquí. Ajá. Corriente de colector igual beta veces corriente de base. Y esta corriente de emisor igual a IB, corriente de base, más corriente de colector. Con esas dos relaciones podemos analizar casi todo lo que se haga con los resistores. Más estas dos mallitas, ¿no? A la malla de entrada y la malla de salida. Porque hay más menos ¿Dónde? en el voltaje, ¿Este? del emisor de mano. Ya, porque digamos. Si uno está polarizado inverso y otro. Sí, pero ahí no es por eso, es más un convencionalismo. Cuando tú veas un voltaje con subíndices, el primer subíndice que tú veas aquí es el que tiene el signo positivo. ¿Cierto? Entonces, si dice voltaje colector emisor, quiere decir que en el colector hay más y en el emisor hay menos. Ya. Si lo pusiéramos así, si lo pusiéramos emisor colector, entonces tendría que ser menos acá y más acá. Entonces ya nos cambiaría aquí en la ecuación menos BS. Sin embargo, el análisis nos daría lo mismo, nos daría el mismo valor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? El primer subíndice que aparezca me indica dónde está el positivo, el voltaje que estoy tomando. Bueno. Ahora bien, tenemos la ecuación de entrada y la ecuación de la malla de salida. Pero pues si tenemos las dos ecuaciones será como para encontrar algo, ¿no? Se supone. Entonces, ¿para qué las sacamos, cierto? Sí. Listo. Entonces, de hecho es así. Lo que nos va a interesar cuando analicemos
un circuito con transistores en DC, aquí lo estamos analizando, es puro DC, ¿no? No hay alterna por ninguna parte. Eso lo haremos después. Aquí es DC. Entonces, cuando analizamos un circuito con transistores en DC, lo que nos va a interesar es encontrar dos cosas: corriente de colector y voltaje de colector emisor. Porque eso es lo que está en la gráfica. Porque eso es lo que está en la gráfica. Eso, porque eso es lo que estaba acá. Bueno, ahí quedó con todos esos rayones, pero eso es lo que está en la curva característica, ¿sí verdad? Corriente colector, voltaje colector emisor. Pero es que eso nos va a servir mucho después. Ahora lo miramos. Allí. Listo. Entonces, ¿cómo nos van a servir estas dos ecuaciones para encontrar esas dos incógnitas? De aquí, muchachos, por ejemplo, generalmente uno va a encontrar, uno va a saber cuál es este voltaje, ¿cierto? Y cuál es esta resistencia. O sea que de allí despejaríamos Y y B. B. Desde aquí sería I B igual R1 menos 7 sobre R. ¿Cierto? Eso, pero aplicando ahora esta relación, ya encontramos automáticamente que IC es esto. Entonces, si hallamos corriente de base, Hallámoslo. ya podemos encontrar corriente de colector. El de colector se falla Eso, entonces ya con el valor de la corriente colector reemplazamos aquí, sabemos cuánto vale esta resistencia, sabemos cuánto es la alimentación, despejamos y encontramos DC sería 12, ¿no? 12 por RC o es esta misma. Listo, muchachos. Entonces, nuestro análisis de un circuito con transistores en DC tendrá como objetivo encontrar corriente colector y voltaje colector emisor. Ese es el objetivo del análisis en DC. Los ejercicios, aparte de hallar eso, bien, que haya el voltaje de base, voltaje de colector y voltaje de emisor. Ah, bueno, esos son accesorios. No, pues eso es para practicar, ¿cierto? Y para, digamos, entrenarse en los conceptos, ¿cierto? Que el voltaje de base, por ejemplo, el voltaje de base aquí es voltaje de la terminal de base con respecto a tierra. Pero como el emisor está conectado a tierra, pues entonces el voltaje de base me va a dar igual que el voltaje de base emisor, ¿cierto? Pero es que a veces vamos a ver una configuración donde tenemos resistencia ahí abajo, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Sí, esa ahí. Ya cambia. Eso lo vamos a ver. Y esa resistencia tiene una función bien importante. Sí, porque eso es lo que nos pide. Hay el voltaje de base, el voltaje de colector. Afecta la impedancia, afecta la ganancia y también le da más estabilidad al transistor en temperatura. La estabilidad en temperatura, sí. Esa la vamos a ver, vamos a ver los efectos de esa resistencia. Bueno. El concepto de encontrar el voltaje colector emisor y la corriente colector. Estos dos sí, corriente colector y voltaje colector emisor. Ese es el objetivo del análisis en DC. Sin más. Bueno, eso está aquí, ¿no? En la diapositiva. Es que lo voy a borrar, no se asusten. Sino que es que a veces yo noto como que queda mejor. Como que queda mejor hacerlo que verlo, ¿no? No sé por qué, pero para hacerlo ustedes clasifican. Pues sí, ¿no? Aunque uno también puede explicar ahí, pero la sensación es distinta, no sé. Bueno, en fin. Ah, bueno,
este ya es un ejercicio. Pero entonces devolvámonos. Yo lo que quería era mostrarles un circuito real, porque es que a veces me ponía a ver ahí como que lo de la polarización y no sé qué, y lo que hace es enredarse más. Este es un circuito que ustedes pueden montar y eso funciona. Y hacen los cálculos y le ponen las resistencias que ustedes calcularon y los voltajes con los que hicieron los cálculos y esa vaina pues no va a dar exactamente, ¿no? Se va a correr un poquito, pero ustedes ya saben que eso es normal, ¿no? En electrónica, porque hacemos muchas aproximaciones. Y eso que no les he contado todavía una que se puede hacer. Profe, pero para hacer el laboratorio tocaría que conocer el datasheet del transistor, ¿cierto? Ah, sí, por lo menos conocer esto. Sí, por lo menos conocerlo. ¿Y ese RB es del transistor? ¿Eso también está yo o qué? ¿Cuál cosa? ¿Este? Ese RB, no el RB, la resistencia. Ah, esta. Sí. No, esta sería Ah, ya. como diseñador, pues. Profesor, una preguntita. Digamos, ahí se aprovecha un poquito la corriente. ¿A dónde no conectaría la carga? Pues la salida o... Pero para amplificar. Sí, pero necesito amplificar. ¿Yo dónde conectaría la Ay, ya estoy agradeciendo. Ya, bueno. Lo que pasa es que para amplificar si nos toca. Aquí la tengo, ¿y crees que te la doy? Ahí ya es como cerrado, eso digo yo. No sé. Hagámoslo de manera conceptual. Ah, ¿sí? pero es que eso es... Hagámoslo de manera conceptual y ya después cuando veamos analicen, hazle de modo matemático. Sí, ¿cómo? Para amplificar necesitaríamos ahora sí adicionales ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en este punto, Ahí no le corre. Esto es para Android. Pero no sé si un condensador y aquí otro condensador. Aquí estaría la carga. Y la fuente de señal tendría aquí. La entrada. Eh, Y este ya... Sí, supongamos que aquí hay una señal que viene de algún sensor. ¿Sí? Dale. Yo te lo mando. Y el sensor pues es bien juiciosito porque me entrega una señal cenital pura, está bien bonita, sin ruido. Perfecto. Sí, dale, sí. No, belleza eso. Entonces me entrega la señal, digamos que a 10 milivolts. Pequeñita, es el único problema que tiene, pues entonces mira, listo, 10 milivolts. Entonces la necesitamos amplificar. Esa señal como es de AC, como es de alterna, ¿cierto? Podrá pasar al otro lado del condensador, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Qué va a pasar con este voltaje? ¿Será que se dé algo aquí? Yo creo que voltaje es mayor que... Claro, va a ser mayor que este, sí, claro. En ese caso podría ser mucho mayor que este. Pero este voltaje se vería acá a este lado. Es un voltaje DC, ¿no? ¿Se vería a este lado? ¿Qué pasa con un condensador en DC? Se carga y se descarga. Pero si ustedes, digamos, tienen el condensador así. Sí, tienen el condensador así, ¿cierto? Y le pegan acá, de repente, una fuente. El condensador se carga, ¿cierto? Y se queda ahí cargado. ¿Pero a qué voltaje? Eso. Entonces, fíjense, curioso que cuando conectemos la señal y conectemos este condensador, esta fuente de 1 va a cargar al condensador, Sí. ¿cierto? Y el condensador se va a cargar ¿a cuánto? Al voltaje de B1. 1. Exacto. Ahí ese mismo valor se va a cargar. ¿Listo? Y entonces, al cargarse a este valor, acá vamos a tener ¿cuánto? En DC. Sería el offset, Eso, pero ese offset sería de ¿cuánto? B1 más el voltaje Pero de ya, B1. pero no de 1, o sea, 0. 0 voltios de DC. Profe, no entendí. ¿No? No. Ya se carga. porque restan, ¿no?
Sí, claro, claro. No. A ver, supongamos que no está el condensador. Que eso está. ¡Pum! Ahí, directo. ¿Cierto? Este de uno lo vería la fuente de señal. ¿Cómo? Pero pues eso sería peligroso, ¿cierto? Porque si esto es un sensorcito, este de uno podría dañar al sensor, ¿cierto? Además se van a sumar ahí, se van a combinar esas dos señales y puede que como estén chiquitas se pierdan. Pues si no daña el sensor. Entonces, una forma de separar las dos cosas es usar, así es, usar el condensador. Entonces, cuando inicialmente lo conectemos, él va a estar descargado, ¿cierto? Va a haber una corriente así, ¿cierto? Sí. Porque este voltaje es muy pequeñito y este está descargado, o sea, es como si fuera un corto inicialmente. Pero cuando él ve esta fuente, pues entonces va a circular una corriente por aquí. Y como es un condensador, pues vamos a tener acumulación de carga, ¿cierto? Esta corriente va a ser cada vez menor hasta que el condensador se cargó. Se cargó por completo. Sí, la coges. La relación la diferencia de potencial entre los dos, ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Habría una diferencia de potencial ya? ¿Entre este lado y este lado? Sí. Sí, claro. Claro, porque es que te va a quedar carga positiva que almacenada en el condensador y al otro lado carga negativa. Pero como esto es un dieléctrico, ¿cierto? Pues ahí se forma un circuito abierto en realidad. Ahí tenemos un circuito abierto, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tenemos circuito abierto, ¿cuánto será la corriente por aquí? Cero. O sea que este condensador se carga a este mismo voltaje, al 1. ¿Sí? Pero esto es voltaje de DC, esto es voltaje de DC. Esta señal de alterna sí pasa por el condensador. Recuerden, las señales de alterna sí pueden pasar por un condensador. Entonces, acá a este lado vamos a tener esta señal. Aquí tenía 0 volts de DC, pero cuando pase al otro lado va a tener ¿cuánto? B1. B1. O sea, esto es 0 y aquí va a ser ahí sí le da el offset, pero al otro lado del condensador. Sí, pues para que no dañen los de acá. Eso, entonces no daña esto, no daña esto. Pero esto también cumple otro objetivo, y es que resulta que el transistor, acuérdense que este diodo tiene que estar polarizado en directo. Entonces, si nosotros le metemos directamente una señal, si le metiéramos una señal alterna directa, ¿cierto? Y esto es 0. Claro, pues entonces, cuando llegue por debajo de 0.7 y se haga negativo, pues este no va a conducir. Entonces, en vez de amplificar, lo que estamos haciendo es rectificar. El transistor se nos volvió un diodo. Hemos hecho una transformación ahí genética de ese dispositivo. Lo volvimos un diodo. Entonces, como no nos podemos dar ese lujo, necesitamos que conservarle pues, los 0.7 volts ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Montar eso sobre un offset. Y eso es lo que hacemos con esto. Exacto. Entonces, cuando tenemos esto, esta fluctuación de voltaje va a generar también en corriente, va a generar una fluctuación de corriente. Pero esto va a ir montado sobre, esta fluctuación de corriente va a ir montado sobre un offset. ¿Cuál va a ser ese offset? La corriente de base que nos dio aquí, en el circuito, la de DC. Pero esa corriente va a cambiar, va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar, conforme la señal sube y baja. ¿Listo? Ahora, esta se amplificó beta veces. Entonces la corriente de colector, por acá, la fluctuación va a ser más grande y alrededor de IC. ¿Cuál IC? Esta, la que analizamos en IC, la que calculamos, ¿cierto? Entonces esta corriente es más grande, pero la fluctuación también va a ser más grande. Y esta corriente pasa por esta resistencia, y esa resistencia tunga un voltaje, ¿no? Entonces, si la corriente fluctúa, el voltaje también va a fluctuar. Entonces, si este es el voltaje en la resistencia, este no sería 0,
Sí, todo es como una once de daño. Ajá, exacto. Esto sería mayor que 0. Entonces, aquí tenemos ya la señal de voltaje amplificada, pero montada sobre un nivel de voltaje que es mayor que 0. Y esta carga necesita solamente señal de alterna. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos otro condensador. Exacto. Y este se va a cargar ¿a qué voltaje? Al voltaje colector. O sea, este es un voltaje de colector. Este. Y él se carga a ese mismo voltaje de colector. Y aquí llega la onda de AC solamente, pero amplificada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos en DC, lo que estamos encontrando es la corriente de colector, esta, y el voltaje de colector emisor, sobre los cuales se va a montar la señal de AC. Los offset, eso. Mucha información. Bueno, eso sería en el caso en que Pues, queramos Sí. trabajar con un amplificador, ¿cierto? Transistorizado. Pero cuando queremos hacer circuitos de conmutación con transistores, pues entonces igual nos va a servir la información de corriente colector y voltaje colector emisor, pero en DC. O sea, ya no necesitamos ondas de AC, ¿no? Porque necesitamos que funcione como un switch. Eso. Pero entonces estas dos igual necesitaremos calcular IC y DCE, pero entonces ya con otro objetivo. ¿Sí? Que lo miraremos pues, más adelante con ejemplos. Pero esa sería como la forma de cómo un circuito de estos amplifica. O sea que los condensadores filtran El DC, el voltaje de todos esos DC que hay acá adentro, son los que filtran los condensadores. Eso. Para eso son esos los condensadores que están ahí. Bueno, lo chévere es que con solamente dos elementos obtienes ese efecto, ¿no? O sea, si no existieran los condensadores allí, probablemente no tendríamos la amplificación, ¿no? Dentro de los amplificadores operacionales hay varias etapas de amplificación, claro que no son de este tipo, son de otra tipología, y esas sí no están conectadas con condensadores, sino que es acople directo. Pero ese puede ser el acople directo porque la amplificación la alimentación de esos amplificadores operacionales es diferente. O sea, no es PCC y tierra, sino que generalmente es PCC y menos PCC, es alimentación dual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre si en vez de tener 12 volts y tierra, yo tengo 12 volts y menos 12 volts? Este de 1 puede ser 0, ¿cierto? Sí. Si en vez de... Porque 0 sería mayor a Eso, si esto en vez de 0 es menos 12 volts, pues este de 1 puede ser igual a 0, ¿cierto? Porque la base sigue estando en potencial positivo con respecto al emisor. Sí, nomás no directo a tierra. Eso, entonces aquí no necesitaríamos condensador. Porque la señal sí la podemos meter alterna, con offset 0, y él trabajaría. Sí, claro, ya 0. Entonces, nomás cambiando la alimentación ya puede cambiar toda la estructura del amplificador. Bueno, ahora he decidido volvernos un poquito, miremos. El transistor tiene tres regiones de operación, que son la región activa, la región de saturación y la región de corte. Los cálculos que hemos hecho es asumiendo que el transistor va a funcionar en esta región, en la región activa. La región activa
es la región lineal del transistor, en múltiples. ¿Listo? Ahí es donde podemos, digamos, trabajarlo como si fuera un elemento lineal. Cuando nos salimos de allí, entonces ya vienen a aparecer las no linealidades del dispositivo electrónico. Todos los dispositivos electrónicos son no lineales, ¿no? Lo que hacemos es mirar en qué condiciones están trabajando para ver si lo podemos linealizar o no, ¿cierto? Y si cuando se puede linealizar, lo asumimos así de esa forma. Así como hicimos con los diodos, ¿no? ¿Conduce o no conduce? Entonces, si conduce, lo asumimos como lineal y ponemos la fuentecita ahí y ya. Y si no conduce, pues entonces lo asumimos como circuito abierto. Pero eso también, digamos, es lineal. Simplemente no deja pasar corriente y ya. Y se acabó, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. En esta región activa, el transistor se comporta casi como un elemento lineal. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando está allí, cuando está operando en región activa o en región lineal? Que la unión base-emisor, ¿sí? Como ya vimos, está polarizada en directa. O sea, ahí tenemos 0.7 voltios, ¿cierto? Pero la unión base-colector queda polarizada en inversa, ¿cierto? Pues como el ejemplo que teníamos ahora, aquí teníamos, por acá llegaban los 12 volts, ¿cierto? Por aquí llegaba un B1 que va a ser menor al otro, menor a los 12, y esto estaba a tierra. Entonces, esta queda polarizada directamente, pero como aquí había un voltaje menor que el de acá, esta quedaba polarizada inversamente. Allí es región activa. Región activa. Creo que pasa el voltaje de la base más menor que el colector. Nos quedan ambas polarizadas en directa, ¿sí o qué? Esta queda polarizada en directa, pero como este voltaje de aquí, del colector, es menor que el de base, quedaría polarizado en directa también. Y entonces allí tenemos la otra región de operación, saturación. Cortocircuito. Y en saturación lo podríamos asimilar ese transistor como si fuera un cortocircuito. ¿Sí? Y la tercera región de operación es cuando ambas uniones están polarizadas en inversa. La mitad. Entonces ya ustedes imaginan qué pasa, ¿cierto? Circuito abierto equivalente, ¿no? Es decir, no conduce. Esa es la región de corte o de bloqueo. Basta muchachos con que esta unión base-emisor no esté polarizada directamente para que el transistor no conduzca. O sea, lo que pase con la otra no importa, simplemente si esta no está polarizada bien, no está polarizada en directa, el transistor no conduce. ¿Listo? Eso es lo que quieren mirar. Que no alcanza los De agotamiento, eso. Y base. Entonces ya pues, esta grandota y esta también grandota. O sea que el de acá no alcanza mínimo que máximo 0.7. Entonces No alcanza con tus- cuando vamos a usar el transistor para amplificar, necesitamos trabajar aquí. Región activa. Región activa. Cuando lo vamos a usar como conmutador, como interruptor, trabajaría entre este y este. ¿Cierto? Porque cuando el interruptor está cerrado, queda como un cortocircuito, ¿cierto? O sea, el transistor en saturación. Y cuando el interruptor se abre, quedaría como un circuito abierto equivalente. Sí, no pasa. O sea, el transistor de corte. Entonces, en conmutación trabajaría entre la región 2 y la región 3, saturación y corte, y como amplificador trabajaría en la región activa, en la región lineal. ¿Listo? En la gráfica, en la gráfica pues, característica, tenemos la región activa en el centro, la región de saturación acá a la izquierda y la región de corte acá abajo. Bueno, esta sí está al revés, ¿cierto? ¿Por qué la región de corte queda acá abajo? Si el transistor no conduce, ¿de cuánto será la corriente colector? Cero. Ahí tenemos. Incluso puede tener, aquí como ven, una pequeña desviación, ¿cierto? Sí. Fíjense que dice 0 microamperes en la base, y sin embargo hay un poquitico de corriente, pero son corrientes de fuga. En estos benditos hay corrientes de fuga, así que
pero uno puede asumir que es un circuito abierto. Entonces, sería la región de corte. La región de saturación. Ahora miremos. ¿Cómo? Ah, ya, aquí. Sí. Ajá. Sí. O sea, la saturación empieza o abarca, mejor dicho, esta zona, ¿no? Donde fíjate que todas las curvas coinciden aquí en esta pendiente, en esta recta. ¿Sí? Ahí es donde tenemos la saturación. ¿Cómo llegamos a la saturación de un transistor? Bueno, pues esa es una zona, ¿no? Pero no digo que una región de operación, pues porque donde lo llevemos a la ruptura, pues ya no opera más, ¿no? Ya toca comprarse otro. Sí. Entonces, esa sería la zona donde ya el transistor se funde. Aquí, en la región. Allí habría que agregarle de pronto otra, pero pues te lo digo pues como por información, pero todavía no lo vamos a tener en cuenta, que es una curva así. Entonces, por debajo de esta curva, por ejemplo, pero creo que ahí estoy exagerando en realidad, es más arriba. Un poquito más arriba. Aquí. Sí. Esa curva es la que me establece la zona segura de trabajo. O sea, por debajo de esta curva, ¿cierto? Está la zona segura de trabajo del transistor. ¿Por qué segura? Porque pueda que nosotros no excedamos el voltaje colector emisor máximo, ¿cierto? O sea, que no lleguemos a la zona de ruptura. Tampoco que excedamos la corriente colector máxima, pero sí que excedamos la potencia disipada máxima. Es decir, la potencia disipada, ¿qué sería? Voltaje colector emisor por corriente de colector. Esa es la potencia disipada del transistor, ¿cierto? Entonces, yo no tengo necesidad de llevar esto al límite, estas dos al límite, para tener una potencia disipada máxima. Yo la podría tener por aquí, con un voltaje por acá y una corriente por acá. Ya me salgo de esta curva, y entonces esta curva es la que me dice la potencia disipada máxima del transistor. Entonces yo lo saco de esta zona segura, aquí ya comienza a sobrecalentarse. Y si lo dejo ahí durante mucho tiempo, ya se sobrecalienta tanto que también se riega. Pero ya no porque lo lleve aquí a la zona de ruptura, sino porque ya disipa tanto calor y ya no es capaz de liberarse de todo ese calor, que se funde el cristal. ¿Listo? Ese lo podemos dejar ahí en el tintero y después lo miramos. Bueno, por ahora, centrémonos en esas tres regiones. ¿Cómo podemos llevar el transistor a la región de corte? Volvamos al circuitico eso. ¿Cómo lo podemos llevar a la región de corte? Ya ven que en la región de corte la corriente de colector se hace cero, ¿no? Polarización inversa, ¿cierto? Eso. ¿Cómo lo polarizaría inversa aquí? ¿Invertir acá, por ejemplo? Que sea mayor, que sea mayor aquí en el emisor que acá. Sí, esa sería una forma, ¿no? Podría ser cambiar la polaridad de este voltaje, ¿cierto? O simplemente hacerlo cero. Si hacemos cero aquí, ¿cierto? Pues no hay con qué suministrar los 0.7 volts que necesita esta unión para crear polaridad indirecta. Entonces ahí el transistor queda bloqueado, queda en corte. ¿Listo? Pues las otras sería quitarle este voltaje, ¿no? Hacerlo cero también. Pero generalmente, cuando uno necesita que el transistor se corte, no conduzca,
uno actúa es sobre la entrada. Eso, sobre la base, entonces hace que este voltaje se haga cero. Bien. Eso se puede hacer, por ejemplo, ¿de qué forma? Supongan que este B1 no es una fuente como tal, sino que es el pin de un microcontrolador. Entonces, cuando saque un 1 digital, son 5 volts, pues ahí tenemos suficiente como para que se polarice en directa, ¿cierto? Tenemos una corriente de base, vamos a tener una corriente de colector y todo bien. Pero cuando se ve un 0 digital, que son 0 volts, pues ahí sí ya esto no queda polarizado, ¿cierto? No queda polarizada esta unión y el transistor no conduce. Entonces estaríamos controlando la conducción del transistor con este pin del microcontrolador. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo hacerlo. En algunas aplicaciones, muchachos, en algunas aplicaciones sí es necesario hacer que este voltaje no se haga cero, sino que se haga negativo. ¿Sí? Es decir, no es suficiente con que yo ponga esto a cero, sino que lo tengo que llevar a un voltaje negativo. ¿Por qué? No es que con 0 volts esto no se bloquee, no se corte, sí, pero lo que pasa es que se va a demorar. ¿Por qué? Aquí cuando analizamos estos circuitos, nosotros asumimos que el diodo, que el transistor y cualquier otro dispositivo electrónico responden al mismo, ¿no? De una manera ideal. Pero pues en la naturaleza todo tiene un retardo, ¿no? Por más rápido que sea un sistema, siempre va a tener un tiempito que se le va a llevar pasar de un estado al otro, ¿cierto? Entonces lo mismo va a suceder con el transistor. Si él está conduciendo, y yo le pongo 0 aquí para que deje conducir, él se va a demorar un tiempito en dejar de conducir. Pues no son segundos, ¿no? Esos microsegundos, eso menos, pero se demora. Sin embargo, hay aplicaciones en las que, a pesar de que sean milisegundos o microsegundos, no me sirve ese tiempo. Tiene que ser mucho más rápido. Entonces, ¿cómo lo obliga a uno a que deje de conducir más rápidamente? Haciendo que este voltaje se haga negativo, momentáneamente. O sea, como si fuera un pulsito, ¡pum!, a negativo, ¿cierto? Entonces uno consigue que la carga acumulada aquí en la base, este voltaje negativo se la chupe. Entonces le ayuda al transistor a liberarse de esa carga extra que está en la base. ¿Sí? Entonces en algunas aplicaciones ustedes pueden ver que cuando quieren que este transistor se corte, le genera un voltaje negativo pues momentáneo y él se corta mucho más rápidamente, pasa la gente corta mucho más rápido. Eso es cuando se requiere velocidad, pero cuando uno no requiere esa velocidad, pues simplemente se le pone cero y ya no hay problema. ¿Listo? Después les muestro una forma de generar esos crucitos. No, creo que ya la vimos, me parece. No vimos uno que yo les mostré algún circuito que era con un condensador así y una resistencia y un diodo. ¿No le hemos mostrado una vez que ¿no? El del Por ahí me están haciendo caras raras. O sea que no. El del laboratorio era... Ya la muestro después. Es una forma de generar pulsos, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, se puede aplicar a esto. Bueno, listo. Ya sabemos entonces cómo hacer que el transistor se bloquee. Ahora, ¿cómo hacemos para que el transistor se sature? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que se sature? Sin que se... ¿Saturar es? Que llegue al punto... ¿Qué es saturar? Es que que se siga comportando como si fuera casi un cortocircuito. que pase... ¿Sí? ¿Qué pasa esta corriente? Habría que subir esta... El peor tiene mayor Que debe se ser... mantiene como. Bueno, que está cerrada. O sea, viendo, o sea, todo unir, cortar la área por acá, para que tengamos cada 12 voltios. Sí. Es lo mismo, pues, para dar como un puente aquí. Ajá, sí, claro. Ya, y ahí lo pegan, entonces. Sí, pero sin embargo, si la RB es suficientemente grandecita, Ahí cabe. ahí vamos a estar todavía en pleno negativo.
Entonces, clave. La idea es que cuando el transistor se sature, así como cuando usted le van a echar azúcar al café, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Entonces le echan, están conversando pues con, bueno, en el caso aquí de Karime. Se le sentó un muchacho guapo al lado, ¿no? Entonces está concentrado. Entonces, más concentrado en el muchacho que en el azúcar que le está echando el café. ¿No? Eso. O uno de ustedes, entonces una muchacha al lado y entonces se concentraron tanto en el individuo de sexo opuesto que no se vieron que le estaban echando azúcar, y eso llega un momento en el que se satura, ¿cierto? Y cuando Que se ya no hay satura, café sin azúcar. eso ya es azúcar con café, ¿no? Pero entonces cuando se satura, acuérdense que en una sustancia, cuando uno disuelve un sólido pulverizado, es decir, una sustancia líquida, ¿cierto? Y se satura esa sustancia, la concentración se satura, ya las partículas comienzan a depositarse en el fondo, porque no tienen ya dónde acomodarse, ¿cierto? Entonces forma un fondo ya de sólido en el vaso. Sí. Entonces ya... Medio incómodo. En el caso de nuestra amiga, medio pocillo con azúcar. Entonces vamos a ver lo mismo acá. ¿Listo? Cuando decimos el transistor es saturado es porque está pasando la máxima corriente que él podría dejar pasar en el circuito. ¿Y eso qué fue? ¿Pólvora? Pues sí, la verdad es que ya no hay quien nos deje de evaluación. Toca son nuestra cuenta. No, pero no, y si está bueno. Vamos a dejar ahí, o sea, termino con la reunión de evaluación. Yo creo que es mejor que dejemos, ¿sí? Porque después la salida va a ser con entonces la idea es que el transistor... Es pólvora, ¿no? Sí. Sí. Estamos perdiendo. Si el transistor, incluso vamos a abrir ahí para dejarnos. Si el transistor está saturado, él deja pasar lo máximo que le permite el circuito. Vamos a ver qué es eso. Supongan que yo voy aumentando este voltaje de 1. Pues como lo estamos aumentando, la corriente de base también va aumentando. Sí. Si la corriente de base aumenta, la corriente de colector también aumenta, ¿cierto? Beta veces. Si aumenta la corriente de colector, aumentará esta caída de aquí, en la resistencia. ¿Y qué va a pasar con el voltaje de colector emisor? ¿Aumentará también? Si la caída de la resistencia aumenta, La corriente. ese tiene que disminuir, ¿cierto? Pues porque si no estaríamos violando ya estoy violando a Kirchhoff, pero será feo, ¿no? Sí, bastante. Violando la ley de Kirchhoff. Eso, muy bien. Entonces, llegará un momento en el que la corriente de colector crece tanto que la caída en esta resistencia será de ¿cuánto? Será casi de 12 volts. Por tanto, el voltaje de colector emisor se va a hacer casi 0. Cuando este voltaje de colector emisor tiende a 0, es que el transistor ya no puede más, ya no puede conducir más. ¿Listo? Y otra cosa muy importante, entonces, de una vez, el voltaje de colector emisor no se puede invertir. ¿Qué? Invertir. Es decir, en el NPN el voltaje de colector emisor es positivo, ¿cierto? Este voltaje de colector emisor no puede hacer eso. ¿Se invierte que alguien? No, simplemente... pues si yo le pongo un voltaje así invertido, claro, que queda abierto, no conduce, ¿cierto? Pero digamos, si está polarizado bien, ¿ya? Y yo le sigo aumentando la corriente Llega máximo a 0. pretendiendo que este voltaje de colector emisor se invierta, eso nunca va a pasar. El valor mínimo del voltaje de colector emisor es 0. En realidad un poquito más de 0, pero después vemos eso. Pero lo podemos asumir como 0. Y ahí actúa como un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a poder establecer lo siguiente: que cuando el transistor está saturado, la corriente de colector por aquí va a ser igual a ¿qué? A 12. Sí, sería la máxima. A 12 volts sobre esta resistencia de colector.
sea, la resistencia es mínima. La resistencia es mínima entre los campos de la corriente. No estamos cambiando esta resistencia. Sino que la corriente colector creció tanto que este voltaje colector emisor llegó casi a cero. Y entonces todo este voltaje de alimentación se cae en la resistencia del colector. Y allí yo tengo la corriente colector máxima que me permite circular en ese circuito. Por allí. ¿Listo? Y ahí el transistor está saturado. Entonces lo que vamos a ver más después es que cómo hacemos para diseñar un circuito con transistor, ¿cierto? Para que me funcione como interruptor. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la RB? ¿Cuánto tiene que valer esto para poder que trabaje entre saturación y corte? Entonces, cuando decimos que trabaja entre saturación y corte, es porque cuando esté conduciendo tiene que conducir esta corriente, no una corriente menor, sino esta, la máxima. Y en corte, pues que no conduzca nada. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a calcular estas resistencias para calcular eso. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿cómo? ¿Sí? ¿También? Que Eso había que repasar. hay que estudiar en Semana Santa. Y todas las cosas. Eso. Profe, nosotros primero estudiamos la amplificación o esto, la de corte y... No, primero Como amplificador. Primero en DC. O sea, vienen todos los ejercicios que vienen allí. Ahí viene una cantidad de ejercicios después. Todo es en DC. ¿Sí? Entonces vayan leyendo, van estudiando pues la operación del transistor, las regiones de operación y cómo es el análisis en DC, aunque pues ya vimos, digamos, la misma metodología que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero pueden ir viendo algunas otras configuraciones. ¿Esta ya la subió al campus? ¿Estas diapositivas? Creo que no. Para estudiarla en Semana, para poderla estudiar en Semana Santa. Bueno, no, entonces esa la subo Va a estudiarla hasta el miércoles y el jueves viernes que quede Para rezar. para rezar. Para los parciales. Jueves viernes para... Y le van haciendo el taller 2, sí se acuerdan, ¿no? Sí. Sí. Pero de todas formas en la entrega, ¿no? Yo los voy a... O sea, yo los reconozco también como nota. Los dos talleres. Puede ser... Me lo pueden enviar. Pues sí, yo puedo poner la carpetica, pues no sé qué tan fácil les queda a ustedes escanear eso. ¿Les queda fácil o no? Porque si no les queda fácil, pues me lo traen entonces. ¿Se toma foto? Sí. Pero lo pueden hacer a mano, ¿no? Sí. Ese sí no es necesidad, pues que... Una escaneada, sí, escaneada. Es para tenerlo en cuenta. Entonces vale la Pues ahí, escaneada. una nota.